Hola, hoy estudiaremos la respuesta a través de un ejercicio sobre el comportamiento de un capacitor en régimen transitorio. El ejercicio es el siguiente: encontrar la tensión final y graficar en todo el transitorio la tensión en el capacitor cuando dicho capacitor tiene una condición inicial de 10 volts, es decir, el capacitor está cargado y fue conectado al circuito. Recordemos que la tensión en un capacitor no varía bruscamente. Es decir, se conecta y en ese instante de tiempo en el que se conecta, el capacitor sigue teniendo los 10 volts y luego empieza a variar. Bien, estudiemos el circuito. Tenemos que encontrar entonces la tensión final. Para encontrar la tensión final, primero tenemos que buscar la resistencia de Thevenin, es decir, la resistencia que se ve en los terminales del capacitor. Recordemos que para buscar la resistencia de Thevenin tenemos que pasivizar la fuente. Es decir, fuentes de corriente las abrimos y fuentes de voltaje la cortocircuitamos. Y quedando el circuito tal y como ven en la figura. Además, tenemos algo particular, que la resistencia de 20 kΩ está cortocircuitada. Es decir, no nos está aportando nada para buscar la resistencia de Thevenin. Por tanto, queda de la siguiente manera. La resistencia de Thevenin para este circuito nos va a quedar como dos resistencias en serie. Es decir, el valor de dicha resistencia es igual a 1.1 kΩ. Ahora buscamos la tensión de Thevenin, es decir, la tensión final a la que llegaría el capacitor. Para esto quitamos el capacitor y estudiamos en circuito abierto, tal y como se comporta el capacitor cuando ha transcurrido el régimen transitorio. Aplicamos mallas o aplicamos nodos. En este caso se aplicaron nodos. Y encontramos que la tensión de Thevenin es de menos 70 volts. Es decir, la tensión en el capacitor va a variar desde 10 volts hasta menos 70 volts. La constante de tiempo tiene un valor de 1.1 milisegundos. Y la expresión que me determina el comportamiento de la tensión en el capacitor es el siguiente: menos 70 más 10 más 70 multiplicado por la exponencial. Y esta es la gráfica. Vemos que empieza a variar desde 10 volts, transcurre un periodo de tiempo y llega a menos 70 volts. Es decir, la variación de la tensión en el capacitor no ocurre de forma instantánea. ¿Y cuánto tiempo dura de llegar de 10 volts a menos 70 volts? Bueno, dura 5 constantes de tiempo. Es decir, 5.5 milisegundos, que es el régimen transitorio. Después de que ha transcurrido el régimen transitorio, llamamos régimen permanente. En resumen, hemos aplicado los conceptos de un circuito RC en régimen transitorio. Hemos aprendido qué es el régimen transitorio y el régimen permanente.